Buenas noches, mi nombre es Andrea Hinojosa, soy curadora del Centro de la Cultura Plurinacional y a nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, el Centro de la Cultura Plurinacional y nuestra directora Paola Claros, quiero darles la bienvenida esta noche a esta nueva exposición. En esta ocasión estamos trabajando con un repositorio hermano que es la Casa de la Libertad, ubicado en la ciudad de Sucre. En esta oportunidad vamos a poder hablar con Juan Pedro, que es el investigador de la casa, el cual han estado trabajando sobre la cultura callahuaya. Juan Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa curatorial de exposiciones virtuales. Quisiera que nos cuentes un poco sobre estos trabajos que viene haciendo la Casa de la Libertad ya hace un par de años con las naciones indígenas. Buenas noches, Andrea, y a través tuyo un saludo cordial y especial a todo el personal del Centro de la Cultura Plurinacional y, por supuesto, a su directora. Y gracias por la oportunidad de hermanarnos una vez más a través de este tipo de actividades. Ya entrando en materia, comentar que, bueno, hace años atrás el Museo Casa de la Libertad ha estado desarrollando una serie de investigaciones etnohistóricas con pueblos y naciones indígenas del Estado plurinacional, dando cumplimiento a un mandato constitucional de reconocimiento de estos pueblos ancestrales, su cultura y su historia, ¿no? Entonces el museo se encuentra en ese proceso, que es también un desafío, pues como bien sabemos, constitucionalmente son 36 pueblos y naciones indígenas, ya tenemos un recorrido importante con estos pueblos y naciones, con quienes desarrollamos investigaciones que las denominamos participativas, pues el museo se remite a su forma de organización, a sus lógicas orgánicas y para poder primero pedir una autorización, presentar el proyecto de investigación y posteriormente con ellos, de la mano de sus representantes, desarrollar todas las fases que implica esta investigación. Hemos tenido resultados favorables, pues en esa misma lógica nosotros hacemos el trabajo de campo acompañados con ellos mismos son en muchas ocasiones los que hacen las filmaciones, el registro de la memoria oral, que es muy importante para nosotros, que contrastamos por supuesto también con fuentes documentales y bibliográficas, para tratar de terminar con un producto de investigación integral, digamos, ¿no? Que por supuesto también se deriva en una museografía, en una nueva exposición para el museo, que recupera también objetos, imágenes, video, en fin, todos estos elementos que ayudan a mostrar a un determinado pueblo o nación indígena tal como ellos quieren exponerse, digamos, valga el término, entre comillas, como quieren mostrarse, o sea, que nosotros solo somos en algún caso interlocutores, ellos son los que develan lo que quiere mostrar de su cultura, su historia, en fin, todos estos elementos que los configuran como grupo humano y los hacen también únicos, ¿no? Entonces, en este tiempo hemos estado trabajando, hemos terminado, bueno, no recientemente, hace el año pasado justamente, el trabajo de investigación que desarrollamos con la Nación Callahuaya del norte de La Paz. Y actualmente estamos en la fase final del trabajo de investigación con los ayoreos de Santa Cruz. Sí, eso es algo muy interesante. Ya hemos podido tener el placer de recibir la muestra, por ejemplo, sobre los guaraníes, ¿no? Y ahí es donde siempre hablamos con ustedes sobre este trabajo que vienen haciendo sobre las naciones indígenas, además abarcando todo el territorio boliviano, ¿no? Y eso también nos ayuda un poco a dialogar y especialmente a ustedes a conocer bien cuáles podrían ser similitudes, diferencias o algo que quiero que lo tratemos un poco más adelante sobre la nación callahuaya y el oriente. Bueno, ahora para los que no están al tanto, la nación callahuaya ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003, justamente por todos estos conocimientos que tiene en el tema de la medicina, es patrimonio inmaterial. Y quisiera que nos comentes un poco de esto, porque esto seguro ha tenido una influencia para decidir trabajar con esta cultura, que además es tan particular hoy en día, ¿no? Este rescate que tienen sobre la medicina no es algo común que ha quedado en nuestras naciones indígenas de manera tan fuerte. Claro. Bueno, para hablar de ellos y sus conocimientos herbolarios y de curación ritual, hay que remitirnos a un pasado muy remoto, ¿no? Inclusive vinculado al esplendor de Tiwanaku. Entonces, estos conocimientos se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos
y enriqueciendo justamente por la circulación de bienes rituales y medicinales, plantas y otros elementos, no solo en los Andes, ¿no? Porque ellos viven en los Andes, en el norte de La Paz, en la cordillera de Apolobamba, sino que sus antepasados ya desde ese remoto pasado, valga la redundancia, ya se movían bastante por este territorio, ¿no? O sea, viajaban por el Chaco, por la Amazonía, iban hasta la costa, curando e intercambiando bienes rituales y curativos, ¿no? Entonces, estos conocimientos son muy antiguos, tienen un desarrollo, digamos, de investigación empírica, a través del cual han desarrollado una capacidad muy importante sobre las propiedades de las plantas. Eso por un lado. Y por otro, en lo que tiene que ver con su cosmovisión, también desarrollan un abanico muy importante de rituales de curación, de protección, en fin, que tienen características, entre comillas, mágicas, ¿no? Que de alguna manera se complementan. Y todo esto relacionado con su conexión fundamental con el entorno natural y sus deidades, ¿no? Que son las montañas, los apus o machulas, como les denominan, ¿no? Todo esto configura pues un abanico cultural, cosmogónico muy complejo que los hace prácticamente únicos entre las naciones y pueblos indígenas en Bolivia, ¿no? De esa manera, en 2003, tras un proceso largo de preparación de una carpeta de postulación ante la UNESCO, que ha tenido el apoyo de autoridades de gobierno de ese entonces, pero sobre todo de las mismas autoridades originarias, se ha preparado esta carpeta y se ha postulado a la UNESCO, ¿no? Y claro, con todos estos antecedentes y la riqueza cultural que tiene esta nación, han conseguido esta declaratoria de patrimonio, ¿no? Al museo, más allá de esta declaratoria, porque no es la única, le mueve, como decíamos antes, este mandato constitucional de encontrarse todos en Casa de la Libertad, ¿no? La Casa de la Libertad debe representar a toda la bolivianidad en su riqueza y variedad cultural, ¿no? Entonces, esta es una faceta, digamos, de reconocimiento a nivel, digamos, internacional, ¿no? Pero lo que ha hecho el museo es sobre todo basarse en las fuentes orales, bibliográficas y documentales para hablar de su historia, su riqueza cultural y estos elementos que configuran cosmogónicamente a esta nación, ahora reconocida, por supuesto, como nación en el Estado plurinacional. Entonces, esas han sido básicamente las motivaciones y para el museo ha sido prácticamente un viaje para conocerlos y aprender, ¿no? Ha sido un aprendizaje. Yo personalmente, que he sido el que ha desarrollado la investigación de campo, ha sido revelador, ¿no? Un poco abstraerse de la cotidianidad, de la occidentalización que nos tiene sometidos en el día a día en las ciudades y vincularse con las fuerzas de la naturaleza que están ahí y vivir en un constante agradecimiento, que es una cuestión que caracteriza a los callahuayas, ¿no? Agradecer por todo, ¿no? Y ritualizar la vida, que me parece fundamental, ya yo lo digo ya desde mi aspecto más humano y por mi experiencia con ellos, ¿no? Entonces, tienen mucho que enseñar y ellos son muy abiertos a compartir su cultura, a curar, continúan viajando, se caracterizan por ser un grupo humano itinerante, entonces ellos se mueven por todo el mundo, prácticamente han recorrido muchos países curando, aprendiendo, compartiendo su experiencia y además han participado de momentos fundamentales que tienen que ver con la historia de Bolivia, pero también de la humanidad misma, ¿no? En su experiencia que tuvieron, por ejemplo, durante la construcción del canal de Panamá, con la fiebre amarilla, que no tenían nadie que los podía curar, los obreros estaban muriendo como moscas prácticamente en ese entonces, y gracias al trabajo y conocimientos de los caleguayas, fueron a curar allá y permitieron tal vez la construcción de una obra. Gracias a sus conocimientos, la humanidad también pudo continuar y curarse, ¿no? Claro, sí, en el documental eso se va a poder ver, ¿no? Ellos explican cómo se van moviendo en diferentes países ahora que ya han delimitado por fronteras. Y otro aporte también interesante que se menciona en el documental es este tenido en la guerra del Chaco, por ejemplo, ¿no? Porque han ido también a ver el tema de la curación a todos los soldados que estaban en la guerra. Y son aportes que normalmente no son los que más se valoran o se cuentan en la historia.
Sí, efectivamente, no se conoce mucho, ¿no? E incluso además es Ujú. paradójico que en algunos momentos se los haya estigmatizado como brujos, hechiceros, ¿no? Entonces también el momento del reconocimiento por la UNESCO para ellos los eleva un poco y les reconoce el prestigio que ya tenían de hace tiempo, ¿no? Y en momentos, por ejemplo, en las primeras décadas de la República, cuando el país estaba estructurándose recién, por supuesto que después de la guerra de la independencia no había médicos, ¿no? Y la gente estaba herida, enferma, en fin, un montón de problemas de salud y han sido justamente ellos los que han llenado estos vacíos que la medicina occidental para entonces no podía caber, o para, seguramente no para las mayorías, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, también en la guerra del Chaco, ellos fueron en calidad de soldados, pero los mismos militares se dieron cuenta de que ellos tenían capacidad de curar y les permitieron tal vez salir de la línea del frente de fuego y ayudar en la curación de los soldados que sufrieron tanto en la guerra del Chaco y que por supuesto ha marcado la identidad boliviana en la Bolivia contemporánea, ¿no? Claro. Bueno, esta noche van a poder disfrutar este que es un documental que, bueno, va en una línea un poco diferente, digamos, a las exposiciones que estamos mostrando, que como dice Juan Pedro, después se vuelve una exposición fotográfica con el documental siempre de apoyo y con todo este intercambio de experiencias. Pero quería mencionar una cosa muy particular que yo aprendí en este documental, y es que en un momento uno de los calahuayas, uno de los mayores que le estaba enseñando al otro, le dice, no es que las plantas se sacan cualquier rato, creo que se sacan en la mañana. Bueno, lo usamos en cualquier momento, lo usas seco, lo usas fresco, lo usas básicamente lo que te venden. A veces cuando uno acude a esto dentro de la medicina que tenemos heredada de nuestros abuelos o de generaciones, como sale el eucalipto cuando uno está enfermo, y nunca realmente pensamos que todo esto puede tener un tiempo, una forma muy específica para generar un efecto diferente, ¿no? Uh -huh. Este tipo de aprendizajes me ha parecido muy interesante. Sí, pues ellos han aprendido a conocer las propiedades de las plantas, pero no las plantas como tal, sino su conexión con el tiempo y la temporalidad, la época, hasta como bien dice en el documental, la hora misma del tiempo de la cosecha puede ser en la mañana, puede tener unas propiedades y a la tarde otras. Entonces, saber en qué momento hacer uso de las plantas, pero además ritualmente, ¿no? O sea, no solo agarrar e ir a cosechar, que es a lo que nos hemos acostumbrado, tener los alimentos en la mesa y sin saber qué hay detrás, ¿no? Todo el proceso. Entonces, es lo que decía al principio, es vivir la cotidianidad desde una ritualidad y agradecimiento para con la tierra y sus elementos, sus fuerzas, ¿no? A las que ellos se deben. Por eso el mundo ritual de ellos es muy, muy complejo. Tienen diferentes entidades que los gobiernan y los protegen, ¿no? Y su ente mayor es la montaña, ¿no? Que lo van a ver ahí en el documental en las transiciones. Ese es el Acamani, que es como su machula mayor, ¿no? A quien se deben y a quien, de quién nacen y a dónde vuelven cuando mueren, ¿no? Entonces ellos salen de la tierra, viajan, viven su vida y el momento de partir de este mundo vuelven al seno de la tierra, en la montaña. Claro. Bueno, para ir finalizando, antes de presentarles el documental, quisiera que nos cuentes si en todas estas investigaciones que han hecho, lo que mencionábamos al principio, se ha podido encontrar algún tipo de similitud en alguna nación que vive en el Oriente. No sé si queda ahora, pero tal vez hace muchos años atrás, porque ahora sabemos que hay diferentes influencias sobre las naciones indígenas, pero no sé si hay alguna similitud de alguna nación que haya tenido una dedicación particular a este tema de la medicina que no la conozcamos. Hasta el momento, de acuerdo, según el trabajo que ha desarrollado el museo, hemos intentado rastrear, ¿no? O sea, tal vez no tanto como similitudes, pero bueno, en general, los pueblos y naciones indígenas tienen conocimientos de las plantas. Tal vez no tanto como los callahuayas, y eso tiene que ver con su carácter itinerante, ¿no? Ellos al moverse han aprendido mucho entre los diferentes pisos ecológicos. Han sabido intercambiar plantas de la Amazonía, del Chaco, con fines curativos y de otra índole, y eso de alguna manera les ha conectado, ¿no? Conocimientos que vienen propiamente del Chaco, de la Amazonía o de otros pisos, ellos los han trasladado a los Andes y han podido enriquecerlos con los conocimientos que ya tenían.
Otros pueblos y naciones indígenas, por supuesto, que tienen conocimiento sobre las propiedades de las plantas, pero podríamos decir, desde nuestra experiencia, por supuesto, lo que conocemos, podríamos estar tal vez equivocados. Yo veo que son un poco más localizados, más focalizados. Entonces, no, tal vez no tienen el dominio del abanico con el que trabajan los callahuayas, ¿no? Pero, sin embargo, por supuesto, los tienen, y eso tiene que ver con las plantas que crecen y se cosechan en estos pisos ecológicos, como en el caso de Santa Cruz tenemos el Chaco y, bueno, también, por supuesto, la selva amazónica, ¿no? Entonces, sí existe, pero en algún caso, por las fuerzas de occidentalización a las que han sido sometidos estos pueblos indígenas, en algunos casos esto se ha perdido, entonces hay que seguirle el rastro, hay que remitirnos a un pasado un poco tal vez más lejano y encontrar estos elementos, estas expresiones, que no es el caso de los callahuayas que continúan con su actividad de curación herbolaria y ritual, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pedro. Ahora les vamos a dar paso a que vean el documental, agradecer a la Casa de la Libertad y este trabajo que venimos haciendo de manera conjunta ya hace un par de años para poder seguir generando un intercambio de nuestras culturas, ya que creo que si realmente nos empezamos a conocer todos, así nos vamos a entender un poco más y vamos a empezar a respetarnos. Creo que este tipo de intercambios culturales es fundamental y aprovechando que tenemos una fundación en esta diversidad, ¿no?, de museos y centros culturales. Así que bueno, agradecerte una vez más. Espero que toda la gente disfrute esta noche el documental. Y bueno, las últimas palabras de despedida. Andrea, muchas gracias por la oportunidad nuevamente y como bien dices, estos son espacios que permiten reconocernos desde adentro, trabajar sobre la interculturalidad y por supuesto vivir, tratar a partir de esa riqueza cultural, apuntar a vivir en armonía, a vivir bien, ¿no? Aprendernos de entre nosotros, intercambiar nuestros conocimientos, reconocer la complejidad de nuestra diversidad y mirar hacia adelante con esperanza, ¿no? De un mejor futuro. Así que el Museo Casa de la Libertad espera que este documental sea bien recibido, que el momento que puedan también, ya una vez que tal vez retomemos a la normalidad, todos están invitados a visitar el museo. Tenemos nuevos espacios donde vamos a exponer esta exposición, perdón la redundancia, justamente de las nuevas que tenemos con la Nación Callahuaya. También tenemos la publicación del libro que está aquí para los que están interesados. Así que nada, una vez muchas gracias y pues será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.